Buen día, hermanos. Señor los bendiga. Gracias por nuevamente la invitación a nuestro hermano Ariel. Y como siempre es una alegría para nosotros venir y visitarlos, conocerlos más, porque bueno, obviamente al congregarnos ahí en Córdoba, en la calle Lima, no pasamos el mismo tiempo, así que cuando venimos siempre es una alegría poder charlar, compartir y así conocernos también más. Y a nuevos también, para nosotros nuevos, seguramente para ellos nosotros somos los nuevos, así que también una alegría. Bueno, en esta mañana vamos a leer un pasaje en Marcos, capítulo 1, del versículo 9 al versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 15. Podemos empezar leyendo del versículo 1 simplemente para tener mayor contexto de este pasaje. Así que les invito a que leamos juntos. Yo tengo la versión La Biblia de las Américas. Dice así Marcos capítulo 1 a partir del versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hasta acá nomás. Oremos nuevamente. Señor, te damos gracias por esta mañana que podemos reunirnos como tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo, Señor, y también gracias porque podemos tener estos evangelios, podemos leer justamente acerca de nuestro Señor Jesús, de su vida, de su ministerio. Gracias, Padre, porque lo podemos conocer así aún más. Te ruego que en esta mañana nos hables a través de lo que dice tu palabra en este pasaje. Nos edifiques, nos exhortes, nos consueles, Señor, y que así, Señor, tu Espíritu sea obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo como un título pensé en cuanto a este pasaje, hablar de que el reino de Dios se ha acercado, porque el Hijo de Dios, el Rey, se ha acercado. Ese es como el énfasis que tiene en particular este pasaje del versículo 9 al 15,
que el reino de Dios se acercó a este mundo. ¿Pero por qué? Porque el Hijo de Dios se ha acercado, el Hijo de Dios vino a este mundo. Entonces, lo que nos empieza hablando este pasaje justamente es el inicio, el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Vemos en los primeros versículos, del 9 al 13 en particular, podríamos llamarlo como la consagración del ministerio de Jesús. Justo estoy en mi lectura bíblica, en una parte en que el sacerdote Aarón con sus hijos es consagrado como sacerdotes para servir delante del Señor, y hay toda una ceremonia de iniciación en que se los unge, en que se hace un sacrificio, en que tiene incluso un periodo de tiempo. Es como la presentación de ellos al servicio del Señor. Y tiene la misma idea esta parte de este pasaje cuando Jesús aparece ante Juan el Bautista y es bautizado. Porque si nosotros también estudiamos los otros evangelios, vamos a darnos cuenta de que este hecho toma lugar cuando Jesús tiene aproximadamente 30 años. Es decir, que de sus 30 para atrás, básicamente Jesús tuvo una vida no pública. Simplemente fue, como todo judío, uno que vivía en Nazaret, que como sabemos era carpintero, estaba con su familia, con sus padres, sus hermanos, iba a la sinagoga todos los sábados. Una vida normal, pero privada. No era un personaje público, una persona pública hasta ese momento. Pero en este instante, cuando él cumple 30 años, es que inicia su ministerio de manera oficial, para lo que él vino a este mundo. Entonces toma lugar dos eventos importantes: su bautismo y después de eso su tiempo en el desierto, sus 40 días en el desierto, enfrentando la prueba, enfrentando en este caso las tentaciones por parte de Satanás. Toma lugar esos dos eventos como parte de la consagración del ministerio de Jesús. Ahora, empezando con el bautismo. Jesús se bautiza. Vemos que, como leímos en los primeros versículos, Juan el Bautista aparece en escena primero que nada, justamente porque dentro del plan de Dios está que Juan sea quien prepare el camino del Señor, ¿no? Ahí cita en este caso el evangelista Marcos al profeta Isaías, también a otros profetas, este pasaje, Malaquías, ahí me acordé bien, en cuanto a que él envía un mensajero para que prepare el camino al Señor. Y Juan aparece en escena, en este caso utilizando el bautismo como un medio de arrepentimiento, llamando a la gente, al pueblo de Israel, a que se arrepientan, a que confiesen sus pecados y justamente se preparen para recibir al Mesías, para recibir al Cristo, que significa esas dos palabras lo mismo, el ungido de Dios. El elegido, el escogido de Dios para reinar, para salvar al pueblo, en este caso de Israel. Ellos pensaban principalmente de esta manera. Entonces Juan el Bautista aparece en escena proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Si vemos los otros evangelios, él llama al arrepentimiento también a tanto fariseos como soldados, como cobradores de impuestos, a todas las personas a las que él predicaba, llamaba a lo mismo, a arrepentirse. Y él también proclamaba: tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Justamente, él preparando el camino al Señor. Entonces, en este contexto, aparece Jesús. De repente, él se acerca a Juan el Bautista, no al revés inclusive. Él viene hasta Juan el Bautista, bautizando a las multitudes, confesando ellos sus pecados, y así siendo bautizados por Juan, aparece Jesús. Y cuando vemos los otros evangelios, que él viene y que le pide a Juan: bautízame, ¿cuál es la reacción de Juan? Señor, ¿cómo te voy a bautizar? Más bien yo debería ser bautizado por vos.
Yo soy también un pecador, al igual que todas las demás personas. No el Señor. Juan se sorprende de esto que Jesús viene y le dice, bautízame. Y en el Evangelio de Mateo dice, es necesario que así sea, dice Jesús. Tenés que bautizarme para que se cumpla toda justicia. Entonces llama la atención esto, ¿por qué Jesús es bautizado? Hay por ahí varias explicaciones de estas razones por qué el Señor se bautiza. Algunos decían de que parte justamente como el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, cuando eran consagrados como sacerdotes, se los lavaba como un acto de purificación y también obviamente de iniciación en su ministerio. Tiene que ver con esto, seguramente, pero la idea principal, ¿qué es lo que está? ¿Por qué la gente se bautiza? Porque son pecadores. Porque a través del bautismo ellos confiesan sus pecados delante de Dios diciendo, Señor, nos arrepentimos. El bautismo de Juan tiene ese objetivo, el arrepentimiento, la confesión de pecados. Pero Jesús no tiene pecado, obviamente. Él es santo, Él es puro. Él nunca pecó, ni siquiera tuvo la más mínima intención pecaminosa, jamás. Entonces, ¿por qué lo hace Jesús? Jesús se bautiza identificándose con nosotros, justamente. Pecadores que Él vino a salvar. Él se identifica con nosotros al tomar justamente nuestro lugar frente a Dios. Al tomar nuestros pecados para pagar por ellos y darnos su perfecta justicia por la fe en Él. Él inicia su ministerio justamente de esta forma, así como el final de su ministerio va a ser la cruz, el tomar nuestro lugar, el tomar nuestros pecados para morir así por nosotros. En su mismo inicio, Él muestra y plantea eso, vine para tomar el lugar de mi pueblo, tomar el lugar de los pecadores. Justamente hace unas semanas leí un pensamiento en cuanto a esto que se los comparto. Dice así, nosotros en su bautismo, en el bautismo de Jesús. Juan el Bautista llamaba a los judíos al arrepentimiento. ¿Acaso eran pecadores los judíos para que sean llamados al arrepentimiento? Sí lo eran. Necesitaban arrepentimiento y limpieza de sus pecados, aunque no lo reconocieran. Al menos la clase de farisea se creía sin pecado, sin culpa. Los gentiles, ellos sí son pecadores, decían, o los enfermos, o el que es ciego de nacimiento, etcétera, los cobradores de impuestos. Jesús aparece allí de entre la multitud de judíos diciendo, Juan, bautízame también a mí. Pero de todos los judíos presentes, todos ellos son pecadores menos Jesús, aunque los fariseos dijeran lo contrario, incluso no toleraban ser tratados como gentiles pecadores. Seguramente los fariseos odiaban a Juan el Bautista y le habrían considerado un hereje candidato al apedreamiento. Pero Jesús aparece diciendo, bautízame a mí. Con estas palabras, Jesús está diciendo una y otra vez, yo me hago por ellos pecado. Jesús en su rol como Mesías, como el ungido de Dios, como el Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese rol cumple con toda justicia o con todo requisito exigido a Israel, el arrepentimiento. El ministerio de Juan de llamar al pueblo del pacto al arrepentimiento no era su iniciativa, sino que era un mandato de Dios y Jesús lo cumplió. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Todo lo hizo por nosotros. Como seguramente hemos escuchado, Él vivió una vida perfecta por nosotros también. Y así Él murió por nosotros y resucitó por nosotros y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo para siempre por nosotros. Todo lo hizo por nosotros desde el mismo
inicio de su ministerio, desde el momento de su consagración. A diferencia del sumo sacerdote, que él tuvo que sacrificar para sus propios pecados, para el perdón de sus propios pecados. No, Jesús se bautizó, pero en lugar nuestro, por nosotros. No por sus pecados, sino por nuestros pecados. O sea, desde el mismo inicio de su ministerio estaba puesto en claro que su objetivo era tomar nuestro lugar. Tomar el lugar del pueblo del pacto para recibir el perdón de los pecados de parte de Dios. Entonces vemos eso en su bautismo. Como iniciación de su ministerio, Él ya comienza tomando nuestro lugar. Y sigue el pasaje, ocurre que una voz de los cielos proclama: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y antes de eso, obviamente, el Espíritu Santo que desciende como paloma. O sea, vemos la confirmación de parte del Dios Trino. Este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Este es el Salvador del mundo. Imagínense la escena, Jesús saliendo del agua. Dice otro de los evangelios que él estaba orando en ese momento también. Y desde los cielos, se abren los cielos. Imagínense toda la gente escuchando: este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. En ti me he complacido. Una confirmación tremenda de parte del mismo Dios. Este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Dice Juan, hablando de este momento, Juan el Bautista me refiero, eso está en Juan capítulo 1, en el versículo 32 al 33. Dice Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, Dios, el que me envió a bautizar en agua, me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, que todo ese momento, su bautismo, la confirmación divina, el Padre proclamando esto, el Espíritu Santo posándose sobre él, justamente es testimonio de Dios mismo. Este es el Mesías. ¿Qué más ocurre en este momento de consagración del ministerio de Jesús? Dice el versículo 2, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Prueba en el desierto. También en esta situación vemos que Jesús toma nuestro lugar frente a las pruebas y tentaciones. El pueblo de Israel pasó por el desierto por 40 años, pero por su pecado, fallando en guardar los mandamientos del Señor. Eso es lo que ocurre, lo que vemos en el Pentateuco. El pueblo de Israel llega al monte Sinaí, Moisés sube al monte, recibe los mandamientos, recibe la ley de parte del Señor, recibe instrucciones. Y de repente cuando está él ahí arriba, pasando esos 40 días, también tiene que ver con eso, esos 40 días, Moisés con Dios, recibiendo la ley, el pueblo ¿qué hace? Se hace un becerro de oro. Incluso el mismo Aarón, que después es escogido como el sumo sacerdote, hace el becerro de oro. Y el pueblo falla estrepitosamente. El Señor castiga, después siguen ellos pecando a lo largo de los años en el desierto, y el Señor dice, van a ustedes caminar por 40 años en este desierto. Cuando están por llegar a la tierra de Canaán, para entrar a ella y de la mano de Dios conquistar esa tierra, ellos más bien dicen, no, tenemos miedo, hay gigantes,
la gente, hay ejércitos, ciudades, castillos, ciudades fortificadas. En vez de confiar en Dios, más bien ven a los hombres y temen. No creen a Dios. Y así son castigados ellos. Prueba tras prueba, justamente también eso habla en Éxodo, el Señor los prueba en las aguas de Meriba, el Señor los prueba dándole su ley y fallan. Pueblo terco, pueblo que es tentado y peca. Pero Jesús no es así. Incluso toma el lugar de su pueblo, en este caso, de una manera simbólica y también real, por 40 días, es tentado por Satanás y como vemos en los otros evangelios, no peca. Satanás no logra que Jesús peque contra Dios. Lo tienta de todas las formas posibles. Incluso este pasaje como que te da a entender que durante los 40 días Satanás estuvo ahí todo el tiempo tentándolo. No fue como que estuvo 40 días y al último aparece Satanás y ocurre una conversación de unos minutos y se acabó. Es como que la idea que da este pasaje es que él es tentado todo el tiempo. Pero con la diferencia de que realmente él sale victorioso. Jesús no falló, guardó fielmente los mandamientos y esto también lo hizo por nosotros. Una vez más, el ministerio de Jesús, el Mesías tomando nuestro lugar desde el mismo inicio, en el bautismo, en el desierto, sale victorioso. Y como vemos en otros pasajes, Él nos da esa misma victoria. Podríamos decir además que vino a este mundo y sufrió diferentes pruebas por nosotros y para nosotros, al concedernos la victoria en toda adversidad. Como dice Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y como dice Romanos capítulo 8, somos más que vencedores en aquel que murió por nosotros. Entonces, esta primera parte nos habla del inicio de Jesús, la presentación de Jesús como el Mesías. Y uno podría pensar, bueno, los judíos pensaban eso, el Mesías tendría que aparecer como un rey victorioso, una corona, vencer a todos los romanos de una vez y así librarnos a nosotros del yugo romano. Pero su aparición es totalmente diferente, pero a la vez es muchísimo mejor. No es simplemente un rey que viene, gobierna y listo, sino que es un rey que viene y toma nuestro lugar, que se identifica con nosotros, que se humilla por amor a nosotros y que justamente cuando llega a aquella cruz, por más de que le ponen una corona de espina burlándose de él, lo hace para salvarnos y cambiar nuestros corazones para siempre. En esta primera parte se nos presenta a Jesús como el Mesías prometido por Dios, el Hijo de Dios, nuestro Salvador dispuesto a tomar nuestro lugar para salvarnos. Y aún más nos va a seguir diciendo este pasaje en los últimos 2 versículos. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces ocurre esta transición. Juan es encarcelado. Podríamos también tomar o entender de que primero apareció Juan en escena para preparar el camino al Señor y una vez que el Señor inició su ministerio, Juan simplemente sale de escena. Como él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. Y termina desapareciendo de la escena y dejando el lugar a Jesús, para que no se confundan las cosas, porque la gente decía, tal vez él es el Cristo, tal vez es el Mesías. Y Juan decía, no, yo no soy, sino que es uno mayor que yo, a quien yo incluso no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y termina Juan desapareciendo
poniéndose a un lado en escena, y Jesús inicia su ministerio con paso firme, algo que también podemos aprender nosotros. No tomar el protagonismo, sino siempre buscar, como Juan, sea el Señor glorificado, sea el Señor visto y no nosotros. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino que a ti sea dada la gloria. Pero este evento ocurre como una transición para que Jesús vuelva a Galilea y comience a proclamar, en este caso, como dice acá, el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el mensaje principal de su ministerio? Lo dice el versículo 15. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, algo muy importante es entender qué significa la palabra evangelio. Algunas traducciones lo dicen las buenas nuevas de Dios, el evangelio de Dios. Eso es lo que significa esta palabra. Una buena nueva, un buen anuncio, también otra forma de traducirlo. Un buen anuncio de parte de Dios. Incluso en el Antiguo Testamento también aparece esta palabra, obviamente no como evangelio, pero sí las buenas nuevas, como en Isaías capítulo 52, versículo 7, que dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que traen buenas nuevas. Lo voy a leer bien para no parafrasearlo tanto. En Isaías 52, 7... dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y desde Sión dice, tu Dios reina. Entonces, Jesús viene anunciando cuál es la buena nueva, cuál es este buen anuncio. Al igual que Isaías, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Ese es el buen anuncio, esa es la buena nueva. Ahora, desarrollemos un poco estas dos frases. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué entendemos cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido? Lo dice después el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ahí el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, justamente profetiza sobre este cumplimiento, pasajes que conocemos. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará esta señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Más atrás, incluso todavía, en Génesis capítulo 49, en el versículo 10, ahí está Jacob hablándole a cada uno de sus hijos y dice en cuanto a su hijo Judá, Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Y un pasaje más, Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El tiempo se ha cumplido.
No es meramente ya llegó la fecha que anotamos en el calendario. Es algo muchísimo más grande. Este es un evento escatológico. Un evento, justamente la Biblia tiene profecías anunciando cómo van a avanzar los tiempos, qué se van a cumplir, qué va a ocurrir a lo largo de la historia. Y este evento justamente es uno así. Se ha profetizado sobre esto. Un niño nos es nacido, que Jesús iba a venir, que iba a ser un rey, que iba a descender de David, de la tribu de Judá. Como después también dice las genealogías, hijo de Adán, hijo de Abraham, hijo de David. Todo eso nos está mostrando el tiempo se ha cumplido. Esto que por tantos siglos ustedes han esperado, se ha cumplido, porque Jesús apareció, porque Jesús vino, porque Él es el Mesías prometido. Este es el evento escatológico más importante de la historia de la redención y que justamente fue un antes y un después. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, de todas las promesas de Dios. Y eso también lo dice Él mismo en Lucas 24:44. Él declara lo siguiente en cuanto a toda su vida, pero también hablando de este momento. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Leímos Génesis 49. Después en Deuteronomio 18, Dios le habla a Moisés sobre un profeta que iba a venir mayor que Moisés. En los profetas leímos Isaías, está Miqueas, están todos los profetas hablando de este Mesías prometido. En los salmos, el Salmo capítulo 2, el Salmo capítulo 22, el Salmo capítulo 89. Todas las escrituras hablan acerca de Él. El tiempo se ha cumplido. Es una frase enorme, porque tiene un significado enorme. Las promesas de Dios se cumplen en Jesús. Y sigue diciendo, ¿por qué se ha cumplido? Porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acercó, porque justamente el Rey se ha acercado. El Rey ungido por Dios, que descendió y vino a este mundo para reconciliar todas las cosas con Dios el Padre. El reino se ha acercado porque se acercó el Rey. Y eso es lo que sigue diciendo, por ejemplo, en Isaías 9, leímos solamente el versículo 6, y después el versículo 7 continúa diciendo, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El reino se ha acercado, porque el Rey se acercó. Y el aumento de su reino no tendrá fin. Es lo que dice acá Isaías. También Daniel capítulo 7, él hablando sobre diferentes reinos humanos, después dice en el capítulo 7, versículo 13, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
un reino eterno. El reino de Dios se ha acercado. Y sigue diciendo una cosa más Jesucristo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo que Juan el Bautista venía anunciando, arrepentirse, Jesús sigue confirmándolo, sigue declarándolo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio de Dios, en este buen anuncio, en esta buena nueva, que el reino se ha acercado, que yo me he acercado, que Jesús es el Mesías prometido y salvador del mundo, que descendió de los cielos para reconciliar todas las cosas consigo mismo, como dice Colosenses en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Como leímos en Isaías 52, 7, buenas nuevas de gran gozo, buenas nuevas que traen paz. Este buen anuncio. A la vez, este buen anuncio demanda que todos los hombres se arrepientan y crean en Jesús como el Mesías prometido, el Salvador y Señor del mundo. Que crean en su vida, en su muerte y resurrección como único medio de salvación y reconciliación eterna con Dios. Y el reino de Dios se extenderá y conquistará este mundo por medio del sacrificio de amor de su Rey, como ocurrió en el mismo inicio, en el mismo principio. Y al igual que la semilla de mostaza, a lo largo de los siglos ha ido creciendo y será el árbol más grande de todos. Su reino no tendrá fin, y todas las naciones y familias de la tierra vendrán y se postrarán ante el Rey. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la buena nueva que Jesús vino a anunciarnos y que continuaron sus discípulos y continuaron los cristianos a lo largo del siglo hasta nosotros. Es la buena nueva que si eres creyente, has creído en esto, en que el reino de Dios se ha acercado, en que el Rey se ha acercado y que este Rey murió y resucitó por nosotros y está sentado a la diestra del Padre, y como dice otros pasajes, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y Él vuelva nuevamente para que su reino sea consumado por los siglos de los siglos. Entonces Jesús es nuestro Rey, el verdadero ungido, el Mesías de Dios, prometido a lo largo de las Escrituras, que se hizo hombre por amor a este mundo, identificándose así con nosotros para tomar nuestro lugar, como vimos en su bautismo, como vimos en la tentación en el desierto, y salvarnos efectivamente del pecado y la maldad. Todas estas preciosas verdades prometidas y cumplidas en Jesús deben fortalecer nuestra convicción y proclamación del Evangelio, de que su reino está en este mundo, como también fortalecer nuestras vidas como cristianos, viviendo bajo esta realidad de que Jesús reina, como leemos en Isaías. ¿Cuál es la buena nueva? Tu Dios reina, dice Isaías. En ese momento en que el pueblo de Israel era llevado al cautiverio, Isaías anuncia esto: tu Dios reina. El reino de Dios se acercará. El Mesías prometido vendrá. Morirá por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos de la maldad. Y Él reinará. Jesús reina. Y su dominio no tendrá fin. Y su reino seguirá avanzando en este mundo, creciendo en este mundo, aunque los poderosos se opongan, aunque gobiernos, aunque personajes en este mundo se quieran oponer ante el cristianismo, se quieran oponer ante Jesús, se quieran oponer ante Dios, seguirá avanzando. Y Jesús saldrá victorioso al conquistar los corazones de los pecadores con su amor sacrificial. No con espada,
no con ejércitos, bien lo podría hacer, y sin ningún lugar a dudas ganaría. Pero Él viene por los corazones de los pecadores. Justamente a matar de raíz el problema en los hombres, el pecado que yace en los corazones. Con Israel hizo un reino, les dio un lugar, pero como Dios mismo les decía a ellos, ustedes no se han circuncidado sus corazones. Tal vez sí el prepucio de su carne, pero no su corazón. Y así también en otras profecías, Él anuncia que iba a cambiar el corazón. Y así lo hace Jesús, así lo hace Dios, así lo hace a través de su Espíritu Santo hoy. Él saldrá victorioso al conquistar los corazones de los pecadores, con su amor sacrificial. Lo hizo en aquella cruz misma, cuando uno de los soldados mira y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y no se asombró porque lo vio a Jesús coronado y con una vara y con un montón de ejércitos, sino Él vio al Mesías muriendo en nuestro lugar. Él vio a Jesús cargando con nuestros pecados. Y así un montón de personas lo vieron y creyeron y fueron transformados. Soldados, cobradores de impuestos, fariseos inclusive. Y así podemos ver a lo largo de la historia ateos, emperadores, hasta nuestros días. Él saldrá victorioso al conquistar los corazones de los pecadores con su amor sacrificial y también usándonos a nosotros, tanto en proclamar el Evangelio, su Evangelio, como también al glorificarlo en este mundo, viviendo como Él, con un amor sacrificial. Y ahora bien, si entre nosotros alguien no ha creído en este Evangelio, en esta buena nueva, justamente Dios también te está mandando a vos a que te arrepientas y creas. A que te arrepientas en cuanto a dejes tu pecado. Te des cuenta de que tu pecado ofende a Dios, de que tu desobediencia a Dios le ofende. Muchas veces las personas en este mundo no les gustan las consecuencias de sus pecados, de sus actos. Si un hombre se acuesta con una mujer y queda embarazada, quedó embarazada, que se lamenta de eso, se lamenta de lo que vaya a suceder después, pero no se lamenta en sí del pecado, del acto, de lo que él hizo. Más bien se lamenta de la consecuencia y así un montón de otras cosas. Mienten y si les sale mal, se lamentan de que les salió mal la mentira. Roban y si los descubren y los atrapan, se lamentan de que lo descubrieron y lo mandan a la cárcel. Dios quiere que te arrepientas al decir, no, el pecado, estas cosas, el matar, el robar, el mentir, el engañar, el no amar a Dios, que es el principal pecado de los hombres, te arrepientas de eso, digas, no, eso está mal. Pero también Dios te manda que creas, porque lamentablemente en nuestras fuerzas no podemos vivir vidas santas. Necesitamos a Jesús como nuestro Salvador para recibir el perdón de nuestros pecados y también ser transformados, nacer de nuevo. Entonces Dios te manda que te arrepientas y creas. Y así te invita a que entres en su reino, a que seas parte de su reino y gozar de estar en paz y comunión con Dios. Y así también gozar de todas las bendiciones que vienen de Dios. Entonces, hermanos, el reino de Dios se ha acercado porque el Rey se ha acercado, porque el Hijo de Dios se ha acercado.
Desde su mismo comienzo, Él se identifica con nosotros. En su bautismo, en su tentación, pero saliendo victorioso. Y luego anunciando esto, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque yo he venido. Todas las promesas, todas las profecías se cumplen en mí. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y este reino seguirá creciendo, 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 como esa semilla de mostaza. Así que, hermanos, que esto sea de aliento. En más que nada, profundizar en conocimiento en el Evangelio de Dios. Que esto te anime. Se nos ha dado un reino inconmovible, dice en Hebreos. Se nos ha concedido ser trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Que eso sea de aliento, de ánimo, de una buena nueva justamente que dé gozo a tu vida. Estoy en el reino de Dios porque el Rey ha venido, el Rey me ha salvado. Creo en este Rey. Él es mi Rey, mi Salvador, mi Señor. Que te aliente en tu vida, en tu diario caminar. Y a la vez también te anime, te fortalezca en proclamar este mismo Evangelio. No tener miedo. Este anuncio de victoria. Jesús ha triunfado. Jesús reina. Y ciertamente Jesús, cuando vuelva, reinará sobre todo. Así que esto sea de ánimo, de aliento, de esperanza. Y para aquellos que no han creído, la invitación es: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Sean trasladados del reino de las tinieblas, del reino del diablo, del pecado, de este mundo perdido, al reino de su amado Hijo, y gozar de estar con Dios para siempre. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por Jesucristo. Gracias porque Él tomó nuestro lugar desde el mismo inicio de su ministerio, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que Él hizo a favor nuestro. Y porque su reino es una realidad hoy, en nosotros, a través de nosotros, en este mundo. Y, Señor, te pedimos que nos uses para que tu reino siga creciendo en este mundo y sea, como dice otra parte de Daniel, un monte que crezca sobre todos los reinos y a él acudan todas las naciones de la tierra y sean bendecidas. Señor, que tu reino siga extendiéndose, que tu reino venga a nosotros y, Señor, úsanos también para ello, para que muchas más personas sean trasladadas al reino de tu amado Hijo. Gracias por Jesús. Lo amamos, lo glorificamos y te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir cada día de la misma forma que Él, con este amor sacrificial. En su nombre oramos. Amén.